El examen Saber Pro tiene dos tipos de competencias, las competencias genéricas y las competencias específicas. Las competencias genéricas son las competencias que todos los profesionales y disciplinas del país deberían contestar. En cambio, las competencias específicas están diseñadas de acuerdo a la profesión. Y en el video de hoy nos vamos a enfocar en las competencias que todos los profesionales de la salud deben contestar como competencia específica el día del examen. Y estas competencias se articulan o se denominan como competencias en salud pública. Así que, de esa manera, el video se va a enfocar en tres elementos. En primer lugar, explicar cuáles son estas competencias en salud pública. En segundo lugar, dar recomendaciones básicas para poder fortalecer o mejorar en estas competencias en salud pública. Y por último, dar recomendaciones finales y algunos consejos para abordar de manera apropiada estas competencias. De esa manera, hay que destacar que estas competencias de salud pública, como ya se mencionó, son competencias para todos los profesionales de la salud y desde un punto de vista específico son competencias que son resueltas por los médicos, enfermeras, odontólogos, entre otros profesionales. Y esas competencias se dividen en dos competencias, competencias de atención en salud y competencias de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. En otras palabras, son dos tipos de pruebas, son dos competencias específicas. Así que, por ejemplo, en el caso de enfermería, enfermería contestará las cinco competencias básicas, lectura, razonamiento cuantitativo, escritura, competencias ciudadanas e inglés, y contestará dos competencias adicionales, atención en salud y promoción de la salud y prevención de la enfermedad. O por ejemplo, en el caso de medicina, se le adiciona una competencia adicional que hace referencia a la competencia de diagnóstico y tratamiento. Entonces, entendiendo estas competencias específicas que se configuran como competencias en salud, o mejor, competencias en salud pública, habría que entender o parte o se formula la necesidad de determinar cuáles son esos elementos que cada una de estas competencias en salud pública van a evaluar el día del examen. Entonces, en primer lugar, la competencia de atención en salud se enfoca en que el estudiante de ciencias de la salud tenga la capacidad, en primer lugar, analizar los determinantes personales, sociales, económicos y ambientales que influyen en la salud de las personas, familias, individuos, comunidades, para poder determinar qué hacer. En otras palabras, es determinar o considerar son esas condiciones del contexto y del entorno que influyen en la salud de las personas y cómo deberían ser intervenidas. Por otro lado, esta competencia de atención en salud busca que se puedan determinar o proponer acciones de diagnóstico y ejecución de evaluación de políticas y lineamientos en salud vigente. Esto, para dar un ejemplo, en el caso colombiano, si se tiene una normativa específica, por ejemplo, de atención integral y se tienen unos protocolos para poder avanzar en la salud de la población, estos deberían ser conocidos y a partir de ahí ser interpretados. Asimismo, la competencia de atención en salud busca que se reconozcan las políticas tanto nacionales e internacionales como también la normatividad del Estado colombiano como también las internacionales relacionadas con salud pública, salud del individuo, familia y comunidad. Esto para entender cómo Colombia deberá enmarcarse en elementos internacionales, pero también cómo esos elementos internacionales son adaptados en cuanto a la legislación y el profesional cómo debería articularse a esos elementos normativos. Por último, esta competencia busca que el individuo o en general el profesional de la salud tenga la capacidad de reconocer, recapitular la información relacionada con la salud del individuo, familia y comunidad para poder priorizar acciones. En otras palabras, es el uso de la información para tomar decisiones orientadas al mejoramiento de la salud de la población. Y como menciona esta competencia, que se puedan priorizar acciones. Esto entendido porque los problemas de salud del individuo, familia y comunidad
casi que son infinitos, y en este caso hay que determinar cuáles son los más relevantes, pertinentes, y cuáles tienen la capacidad de resolutividad, que eso quiere decir la capacidad de ser intervenida de acuerdo a las competencias de los profesionales de la salud. Por otro lado, la competencia de promoción de la salud y prevención de la enfermedad se enfoca, en términos resumidos, en dos elementos. En uno, abordar la promoción de la salud y en otro, la prevención de la enfermedad. Y para esto, lo que busca esta competencia es que se integren y se entiendan los conceptos de promoción de la salud para poder diseñar acciones para el mantenimiento y garantía de la salud en las personas. Pero también en el mismo sentido lo que busca la competencia es que se entiendan y se integren los elementos y conceptos de prevención de la enfermedad para poder diseñar e implementar acciones orientadas a evitar, diagnosticar, identificar y en cierta medida eh, mantener los efectos que las enfermedades pueden tener en la salud de las personas. Así que, después de entender las competencias que están formuladas para los componentes de salud pública, se dan algunas recomendaciones y estas recomendaciones orientan hacia qué elementos se deberían profundizar o en otras palabras, qué se debería estudiar. En el caso de la competencia de atención en salud, hay algunos temas o temáticas de acuerdo a cada una de las cuatro líneas que expuso la competencia. Por ejemplo, en el caso de determinantes, se recomienda que se entienda y se estudie sobre los términos de los determinantes clásicos de salud, los determinantes sociales o elementos inclusive desde la salud familiar. En el caso de las políticas, reconocer y entender lo que significa la participación social y un elemento y un concepto muy importante que hace referencia a la atención primaria en salud. En el caso de la normatividad, entender lo que es la normatividad nacional en salud, cómo ha sido su evolución, inclusive desde la ley 100 o inclusive desde antes hasta la actualidad, y también lo que significa el funcionamiento de los sistemas de salud, teniendo en cuenta referentes internacionales y referentes nacionales o su adaptación al contexto colombiano. Y por último, en el caso de la información, reconocer los elementos para hacer un análisis de la situación en salud, lo que significa y cómo se aplica a la salud comunitaria, elemento que va más allá a hacer brigadas en poblaciones vulnerables, porque eso no tiene ningún tipo de impacto. Y en el mismo sentido, determinar o saber cuáles son los elementos para poder establecer las características de una priorización en salud. Así que también en la competencia de promoción de la salud y prevención de la enfermedad hay conceptos básicos que también hay que aprender. En el caso también de promoción de la salud, entender lo que es la promoción de la salud en la población general. Y estos elementos de promoción de la salud van desde la Carta de Ottawa. Y en el caso también, desde un punto de vista específico, reconocer y saber elementos para promocionar o mantener la salud en los trabajadores. Esto hace referencia a elementos de salud ocupacional. Ya para el elemento de prevención de la enfermedad, hay que reconocer por lo menos o saber cuatro cosas. ¿Cuáles son los factores de riesgo y protectores generales e inclusive para distintos tipos de enfermedades? Conocer los tres niveles de prevención por lo menos e inclusive si se quiere ir un poco más allá, los cinco niveles de prevención: técnica antiséptica y esterilización y desechos hospitalarios. Recordando que estas son condiciones y características que son propias de todos los profesionales. Ya para finalizar, esto es lo que recapitula y estos son los consejos generales de lo que busca la competencia. Entonces también hay que reconocer elementos de educación para la salud, identificar la relevancia y la participación de la comunidad en salud, conocer los beneficios de la investigación-acción participante y por último, identificar conceptos claves como lo que son la atención integral, que van desde la salud y la enfermedad, la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, los determinantes de la salud, atención primaria en salud, como está establecido desde la Declaración de Alma-Ata, la legislación en 1978, la legislación en salud nacional e internacional y elementos de salud familiar y comunitaria, para que de esta manera el profesional de la salud pueda ser capaz de mantener, evitar
y garantizar que la salud de las personas, familias y comunidades eh, puede estar en un estado óptimo. Todo esto, recapitulando, es lo que buscaría el examen, y estas recomendaciones están orientadas para que se pueda establecer un plan de estudio y de repaso. Por lo demás, muchísimas gracias y se espera que este video haya sido útil para entender estas competencias en salud pública.